Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a retomar la materia de, de geología. Estábamos viendo los distintos tipos de roca magmática que existen. No sé si ven el PowerPoint, ¿lo ven? Sí, profe. Sí. Gracias. El basalto, entonces, es una roca afanítica, ¿ya? Porque no tiene minerales visibles a simple vista. Es una roca efusiva, de grano fino, con pequeñas cavidades de burbujas rodeadas, color gris oscuro, negro, gris a azul oscuro, en general es negra, ¿ya? El basalto es una roca negra, pero opaca, ¿ya? Opaca, no un negro brillante. El basalto es compacto y difícilmente se rompe. Mineralógicamente está formado por plagioclasas, piroxenos, en algunos casos con cantidades significativas de olivino. Son los equivalentes volcánicos de los gabros, ¿ya? Son los equivalentes volcánicos de los gabros. El uso se utiliza como grava de carretera y para el afirmado de las vías de tren. Para el afirmado de las vías de tren. Han visto que no sé si han visto las vías de tren, están siempre con material rocoso para darle flexibilidad a las vías de tren. En las construcciones bajo el agua también se utilizan y para realizar pequeños enladrillados, ¿ya? Como es de grano fino, si bien dice acá que no se utiliza mucho para el adoquín, justamente se utiliza, por lo menos los adoquines que tenemos en Valparaíso, en Santiago, son todos de basalto. A causa de la finura de su grano, dice, no es indicado para adoquinar las calles, pues no es abrasivo y por el desgaste, ¿cierto?, con la humedad, se vuelve resbaladizo. Es así. Después tenemos la pumita, que hasta aquí llegamos a la clase anterior. Es la piedra pómez que podemos encontrar en las ferias, ¿cierto? Es un material piroclástico que sale del volcán. Su nombre viene de la palabra latina espuma, porque tiene la apariencia de espuma. ¿En qué sentido? La espuma es muy liviana, ¿cierto? Tiene poca densidad. ¿Por qué? Porque tiene muchos volumen de huecos. Tiene espacios huecos que la hace liviana. De igual forma, la piedra pómez o pumita tiene muchos huecos que dejan los gases que salieron de esta roca. Entonces tiene una estructura esponjosa. No es que sea esponjosa en el sentido que yo la vaya a apretar y se vaya a disminuir su volumen, no, para nada. Pero es esponjosa en el sentido que está con mucho volumen de huecos que dejaron los gases que salieron de ella. En ese sentido es una estructura esponjosa y por lo tanto muy liviana. Uno la ve y la va a recoger y la encuentra liviana porque de apariencia debiera pesar más. Entonces, en sentido mineralógico, la pumita es considerada un vidrio esponjoso, o sea, es vidrio volcánico esponjoso. Se forma por el enfriamiento rápido, ¿cierto?, de la lava rica en gases. Y tiene una estructura amorfa, como todos los vidrios, ¿cierto? No tiene minerales definidos, con porosidad abundante. La masa está llena de poros de tamaño regular, que habían sido espacios vacíos llenos de gas. Quedaron como espacios vacíos, pero eran burbujas de gas que habían en la roca originalmente. Su color puede ser gris claro, es rica en sílice y de color negro grisáceo. Si bien hay pumita de color negro grisáceo, la más común es más bien blancuzca, ¿ya? Blancuzca, color beige. Usos, ¿para qué se usa la pumita? Su empleo como material para pulimentar, sirve para pulir, ¿cierto?, en productos de cosmética, ¿ya? Por ejemplo, para estas cremas exfoliadoras se utiliza pumita. En construcción se emplea para fabricar rocas ligeras, rocas esponjosas. Los trozos de pumita triturados y mezclados con cemento forman, una vez prensados, piezas adecuadas para la construcción. También suele utilizarse para la preparación de detergentes, por ejemplo, estos detergentes abrasivos, para sacar mugre, ¿cierto?, pegada en las ollas.
o para alisar asperezas de la piel. Bueno, ustedes ya saben para qué se usa la piedra pone. Granito. Bueno, el granito ya vimos cómo era, ¿cierto? Es una roca que tiene abundante color rosado por la ortoclasa que tiene, o también llamada feldespato potásico. Son sin duda las rocas plutónicas más abundantes y los componentes fundamentales de la corteza continental. ¿Ya? No solo el granito, también la monzonita cuarcífera, que se diferencia en que en vez de ortoclasa tiene más plagioclasa. Esa es la única diferencia entre el granito y la monzonita cuarcífera. El granito tiene más ortoclasa, en cambio la monzonita cuarcífera tiene más plagioclasa, o sea, el feldespato sódico, que es blancuzco, es blanco. Por ejemplo, la roca plutónica, roca madre de la costa de la quinta región, se debe a un gran batolito que básicamente está conformado por monzonita cuarcífera. En general son rocas ácidas con más de un 70% de sílice. Ya sabemos que entre más sílice, más ácida, de textura granuda, o sea, uno puede ver los cristales y con cada uno de sus componentes minerales bien perceptibles a simple vista. Básicamente tenemos plagioclasa, ¿cierto? Que es el feldespato sódico. Tenemos piroxenos, anfíboles, que son los de color oscuro. Y tenemos cuarzo y básicamente lo que más tiene de los feldespatos es la ortoclasa, que es el feldespato potásico, ¿ya? Lo que le da un color más bien rosáceo. ¿Ya? Entonces, de textura granuda y con cada uno de sus componentes minerales bien perceptibles a simple vista. Los minerales mayoritarios, todos ellos silicatos, son el cuarzo, los feldespatos, como ya dije, en forma de ortosa o ortoclasa y de plagioclasa. Y las micas también, ¿ya? Como la biotita y la moscovita. Usos. ¿Para qué sirve el granito? Se utiliza para adoquines, bordes y mojones, y también para grava, triturado angulosamente. Los granitos coloreados son buscados para revestimientos de fachadas, por ejemplo, de edificios, embaldosados de suelos, para esculturas y también para hacer, por ejemplo, la cobertura de muebles de cocina más finos, ¿cierto? O muebles de baño más finos, especialmente de lavamanos, lavaplatos. Entonces se cortan en forma como lámina y después se pulen y queda muy lindo. La granodiorita también es una roca plutónica ácida formada por cuarzo, plagioclasa, ortosa, también llamada ortoclasa, pero en menor proporción. También tiene las micas, como la biotita, y con frecuencia también tiene hornablenda, que es una roca de transición entre el granito y la diorita. Entonces, la granodiorita, perdón, es una roca de transición entre el granito y la diorita, ¿ya? Entonces se llama granodiorita. Hornablenda es un mineral. Los usos que tiene la granodiorita se utiliza en construcción para realizar lápidas, por ejemplo, y como losas de cementerios. O sea, tiene un uso más bien oscuro, ¿cierto? Para lápidas y para losas de cementerio. Andesita. La andesita también es una roca, dice volcánica, pero realmente es plutónica. Es magmática, oscura, de grano fino, de composición intermedia entre el basalto y la riolita. La andesita se compone en su mayor parte de feldespato plagioclasa, o sea, el feldespato sódico, que es el blanco, y cantidades menores de biotita y de hornablenda. La roca aparece en torrentes y diques de magma, donde de acuerdo con la teoría de la tectónica de placas, las placas de la corteza terrestre chocan unas con otras, por ejemplo, en las islas Aleutianas, los Andes. Por ejemplo, el yacimiento del Teniente tiene harta cantidad de andesita. Por eso dice los Andes también. En las islas Aleutianas, los Andes, la cordillera de las Cascadas, México, Japón y Siberia. O sea, está asociada a la tectónica de placas. Ya la andesita. En vez de volcánica debería decir roca plutónica, ya oscura, de grano fino.
Lo mismo que el basalto, que también aparecía como roca volcánica o extrusiva. Perdón, eso, me salí del... Ahí sí. Ahí, cuando decía basalto, dice es una roca efusiva de grano fino. Cuando dice efusiva es como decir volcánica. En el fondo no es volcánica, enfrió bajo la tierra, por lo tanto es plutónica. ¿Ya? Plutónica. Asimismo, lo que estaba leyendo sobre la grano de orita, no era eso, la andesita, también es roca plutónica, o sea, que es un magma que enfrió bajo tierra, ¿ya? Porque la roca volcánica es la que sale fuera de la tierra, ¿ya? Estamos hablando de la piedra pómez, la obsidiana y la lava, básicamente. Entonces, de composición intermedia entre el basalto y la riolita, que son dos tipos de roca. La andesita se compone en su mayor parte de feldespato plagioclasa y cantidades menores de biotita y de hornablenda. Las andesitas son rocas ácidas, o sea, tienen un alto contenido de sílice, de textura porfírica. Eso significa que tiene cristales grandes y que se ven a simple vista como el granito, pero el resto, la masa es afanítica. Esa es la roca porfírica, o sea que tiene una masa, una matriz afanítica. ¿Qué significa eso? Que no se ven los cristales a simple vista de los minerales, más cristales más grandes que sí se ven, que se llaman fenocristales. Fenocristales. A eso le llamamos textura porfírica, cuando está mezclado ante una matriz de roca afanítica y fenocristales, que son los cristales más grandes, como por ejemplo los que vemos en el granito. En una matriz fina se habla de roca o textura porfírica, ¿ya? Entonces las rocas andesíticas son rocas ácidas de textura porfírica, generalmente de tonalidades claras y formadas por plagioclasas y minerales máficos. Los minerales máficos son los piroxenos y los anfíboles, ¿ya? Que son oscuros, ¿ya? Entonces, generalmente tiene tonalidades claras y formada por plagioclasas, que son blancas, y minerales máficos, que son oscuros, como agüita, hornablenda y biotita, otros minerales. Son los equivalentes magmáticos de la diorita, ¿ya? Son los equivalentes magmáticos de la diorita. Las andesitas. Usos. Su uso industrial son similar al de la ortosa, la amazonita y variedades como gema que se pule con piedra. Su uso industrial, entonces, son similares a lo de la ortosa o la ortoclasa, también se llama ortosa por si acaso, la amazonita y variedades como gema que se pule como piedra, o sea, se puede utilizar como una piedra semipreciosa al pulirla. Cuarzo de orita, mineral compuesto de dióxido de silicio, o sea, cuarzo, distribuido por todo el mundo como componente de roca o en forma de depósito puro. Esa es la cuarzodiorita, mineral compuesto por dióxido de sílice, distribuido por todo el mundo como componente de rocas y en forma de depósito puro, el cuarzo. Uso, se utiliza como profusión en las fábricas de vidrio y de ladrillo silito o como cemento y argamasa. O sea, la cuarzo-hidrita la puedo utilizar para generar por fusión, ¿cierto? Vidrio, ¿ya? O como cemento y argamasa. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Voy a mostrar otro PowerPoint ahora. Entonces, profe, magma que se enfría bajo tierra se le denomina plutónica. Rocas plutónicas. Ya. Y el magma que sale fuera y se enfría rápido, hablamos de rocas volcánicas. Rocas volcánicas. Ah, ya. O también se llaman rocas extrusivas. Rocas extrusivas o rocas volcánicas o rocas plutónicas o intrusivas. Rocas plutónicas o intrusivas. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya voy a abrir otro PowerPoint ahora. Parece que vamos a ver pintura, pero no es así, ¿eh? Una forma de enseñar cómo funcionan los minerales.
Y ahí hay una pintura de un pintor famoso, si no me equivoco, es Monet, pero es solamente el inicio del PowerPoint, ¿ya? Ahí tenemos esquemas, ¿cierto? Como se han mostrando formas semejantes y que van generando un todo formado por una especie única, ¿cierto? Bueno, de igual forma los minerales, ¿cierto? Están formados por una molécula que cristaliza de una forma determinada y después se repite tantas veces, millones de veces, hasta que nosotros vemos un cristal ya de forma a simple vista, pero tiene millones de celdas unitarias. Cada una de estas imágenes que son únicas sería el equivalente a una celda unitaria en la parte de lo que es mineralogía. Entonces, aquí, ¿qué te dice esto? Uno de estos cuadros tiene elementos singulares y el otro repetitivos. El Monet, ¿cierto? Obviamente tiene elementos singulares. En cambio, el otro cuadro tiene elementos repetitivos, ¿ya? Cuando hay elementos repetitivos, podemos estudiarlos mediante su simetría, ¿ya? Simetría. Los medios periódicos son repetitivos, presentan simetría, ¿ya? Los medios periódicos son repetitivos y presentan simetría. Estamos entrando a lo que es la mineralogía, ¿ya? Operaciones y operadores de simetría. Hay varias operaciones de simetría. Por ejemplo, tenemos la simetría, como la definición, que es la propiedad que hace que un objeto coincida con otro idéntico, mediante un movimiento determinado llamado operación de simetría. ¿Ya? Puede ser rotación, reflexión, inversión o traslación. Esas son las operaciones de simetría. Voy a repetir la definición. Dice propiedad que hace que un objeto coincida con otro idéntico mediante un movimiento determinado llamado operación de simetría. Entonces, las operaciones básicas de simetría son traslación, que cuando se tiende como a mover una celda unitaria, rotación, girar, reflexión e inversión, darse vuelta. También existen operaciones de simetría compuestas, por ejemplo, rotación más traslación. Rotación más traslación, eso se da, por ejemplo, en un eje helicoidal, como el ADN. Hay rotación y traslación. El ADN es helicoidal, ¿ya? Si bien no es un mineral, son moléculas también que se van, que tienen un orden, ¿cierto? En que se van agrupando. Solamente por eso lo nombré ya, porque tiene una forma de helicoidal. Va creciendo como una hélice. Tengo también la rotación más inversión, que es otra operación de simetría compuesta. Rotación más inversión. Eso, por ejemplo, en los ejes de rotoinversión. Y tenemos también las operaciones de simetría. Una de ellas es la reflexión más la traslación. Reflexión más traslación. Entonces, un ejemplo de ello son los planos de deslizamiento. Reflexión más traslación es un plano de deslizamiento. La operación de simetría es realizada por un operador o elemento de simetría, ¿ya? Estoy hablándolo como definición, ¿ya? Como definición. Elementos de simetría. La traslación. Aquí te van a mostrar qué es lo que es la traslación. La traslación es el elemento de simetría más sencillo y está presente en cualquier cristal, o sea, en cualquier mineral que cristaliza, porque todos los minerales cristalizan, existe la traslación. Pues por definición, el medio periódico posee la traslación. Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿cierto? Vamos a suponer que es una celda unitaria, se va repitiendo, ¿cierto? Se va repitiendo, eso es traslación. Se repite por el eje horizontal y también se repite por el eje vertical. Entonces eso es la traslación. ¿Qué es lo que se repite? El punto, ¿ya? Aquí también tenemos traslación, ¿cierto? Supongamos que eso es un mantel. Este es como que se trasladara, ¿cierto? Oblicuamente. Lo mismo este es como que se trasladara, se repite, ¿ya? Entonces, en un programa computacional, para hacer los píxeles, por ejemplo, y pintar, utilizan este sistema, ¿ya? No tengo que escribir 2 millones de veces el mismo color, sino que lo voy trasladando mediante un programa computacional. Entonces, guardo solamente
un píxel de un color y eso lo voy repitiendo como cuantas veces yo quiera. Eso a través de la computación, que no es el caso, pero es para que entiendan el concepto de traslación. Operadores o elementos de simetría. Operadores o elementos de simetría. Ejes de rotación. Los ejes de rotación hacen girar un motivo. El motivo es la figura, ¿cierto? Los ejes de rotación, ¿qué es lo que hacen? Hacen girar un motivo alrededor de un eje imaginario, generando una o más repeticiones de dicho motivo. El motivo son estos que están acá, pues. Estos son los motivos, ¿cierto? Los símbolos. Entonces, el eje de rotación lo que hace es hacer girar un motivo alrededor de un eje imaginario, generando una o más repeticiones de dicho motivo durante una rotación completa. Los ejes de rotación encontrados en el orden interno de los cristales y también expresados en su forma externa, cuando ya vemos el cristal, eso significa cuando yo veo el cristal como el que está aquí abajo, que es un cristal de roca, que es cuarzo, esto lo estoy viendo porque tiene millones y millones de celdas unitarias que conforman caras y finalmente veo el cristal. ¿Ya? Entonces te dice que los ejes de rotación encontrados en el orden interno de los cristales y también expresados en su forma externa, como acá, como se ve aquí abajo. Entonces tengo, por ejemplo, el eje de rotación primario, que es una que se repite cada 360 grados, ¿ya? Cada 360 grados se repite, ¿qué cosa? La figura, ¿cierto? La figura. El motivo, la figura o el motivo se repite cada 360 grados. Se simboliza con la letra, perdón, con el número 1. El número 1 entonces identifica un eje de rotación primario. No tiene un símbolo gráfico, no tiene un símbolo gráfico. Un eje de rotación binario se repite cada 180 grados. Se repite cada 180 grados. Como símbolo escrito se simboliza con 2. Como símbolo escrito se simboliza con 2. Y tiene como símbolo gráfico eso. Un elipsoide, ¿cierto? Vertical. El eje de rotación ternario, el motivo se repite cada 120 grados. ¿Ya? Cada 120 grados se repite el motivo. ¿Qué significa eso? Miren, voy a tratar de hacer un dibujo para que lo entiendan. 120 grados, ¿cierto? Significa que cada 120 grados se repite un motivo, ¿ya? Entonces ahí tendría una cara, por ejemplo, del cristal, aquí tenía otra cara del cristal, y aquí otra cara del cristal. Si es que este fuera el motivo, ¿ya? Pero por el motivo podría estar aquí en el centro también, ahí, y ahí también hay 120 grados, y acá, ¿ya? A eso se refiere, que se entienda un poco mejor. Entonces también tengo, como les decía, rotación ternaria, o eje de rotación ternaria, que repite el motivo cada 120 grados, y se simboliza con un 3. Se simboliza con un 3. Y su símbolo gráfico es un triángulo. Su símbolo gráfico es un triángulo. También tengo el eje de rotación cuaternario, en donde el motivo se repite cada 90 grados. ¿Ya? Un ejemplo de eso, ¿cierto? Es un cuadrado, claramente. ¿Ya? Cada 90 grados se repite una cara o un vértice. ¿Ya? Así es que el motivo del vértice se repite cada 90 grados. Después 90 grados de nuevo, después 90 grados de nuevo. Entonces tengo un eje de rotación cuaternario donde se repite el motivo cada 90 grados y su símbolo escrito es el 4, por razones obvias, ¿cierto? Porque van a haber 4 motivos por cada 360 grados. Y también tengo el eje de rotación senario, en donde el motivo se repite cada 60 grados. Todo esto de forma natural, ¿cierto? ¿Ya? Hay, de acuerdo a las características electromagnéticas de los átomos que conforman moléculas, ¿ah? Y las moléculas se expresan como celdas unitarias cuando las expreso como volumen, ¿ya?
Entonces, cuando tienen forma de volumen, tienen algunas de estas características, ¿ya? Tienen ejes primarios, ejes binarios, va a depender del cristal que estemos estudiando. Entonces tengo también rotación senaria, donde se repite el motivo, ¿cierto? Cada 60 grados, y por lo tanto su símbolo es 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 360 grados, que es la rotación total. Y el símbolo gráfico, ¿cierto? Es un hexágono, que tiene justamente 6 lados. Un hexágono, entonces, es el símbolo gráfico de la rotación senaria. Sigo con la diapositiva. Ahí se está mostrando lo que es el eje de rotación primario, ¿cierto? Se repite el motivo cada 360 grados. Por ejemplo, ahí el motivo en este caso es la cabeza de una hormiga, y cada 360 grados se repite. Y se simboliza con 1, ¿se acuerdan? Un ejemplo, para que coincida consigo mismo, sería, por ejemplo, una imagen de una fotografía, ¿ya? Una sola imagen de fotografía se repite, ¿cierto? Cada punto de esa fotografía se repite cada 360 grados. Por ejemplo, tengo este punto acá, y lo hago girar sobre un eje imaginario, por ejemplo, este punto, ahí, voy a hacer una rayita para que entiendan. Imaginemos que ese es mi eje imaginario, el punto ese. Si yo hago girar ese ojo en 360 grados, va a quedar ahí mismo. Y así con cada punto que conforma la imagen, yo lo hago girar sobre un eje imaginario 360 grados y va a quedar la imagen tal cual. ¿Se entiende o no? Ahí tengo un eje de rotación binario. Como ejemplo, nuevamente la cabeza de hormiga, y se repite cada 180 grados, ¿cierto? Este es el eje de rotación. O sea, hablamos de primera operación, segunda operación. Primera rotación, segunda rotación. ¿Ya? Porque se repite el motivo cada 180 grados. El símbolo es 2 y este era el símbolo. ¿Se acuerdan? Un elipsoide. Por eso aparece ahí el elipsoide. La rotación primaria no tenía símbolo. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de rotación binaria. Por ejemplo, aquí tengo 2 cristales de nieve, o 2 copos de nieve que se repiten. Este está repetido acá, es exactamente igual, si se dan cuenta. Es de un dibujo nomás, ustedes saben que ningún copo de nieve es igual a otro. ¿Ya? En este caso, lo que hicieron es simplemente hacer esta imagen, repitiendo esta imagen cada 180 grados, eso es todo. Lo mismo acá, aquí tengo un campo electromagnético, ¿cierto? Y tengo 2 polos, ¿cierto? 2 polos. Y tengo un polo positivo y un polo negativo. Entonces, así es como funciona un imán, ¿ya? Y esto se repite exactamente acá, ¿cierto? Cada 180 grados. Lo mismo esto se repite acá cada 180 grados, ¿cierto? ¿Se entiende o no? Algunos objetos familiares tienen esa simetría, por ejemplo, la S. La S es con simetría en base a una rotación binaria, la S bien hecha, ¿cierto? Porque se necesitan 180 grados para que coincida consigo mismo. ¿Me van siguiendo? Eje de rotación terciaria o ternaria. Terciaria o ternaria. Se repite el motivo cada 120 grados. Se repite el motivo cada 120 grados. Ahí está, ¿ves? Se simboliza con un triángulo. Primera rotación de 120, segunda, tercera. Y su símbolo numérico es el 3. Su símbolo numérico es el 3. Esa es la rotación ternaria. Ahí tenemos ejemplos, ¿cierto? Un ejemplo, esto se repite cada 120 grados. Después esto mismo se repite acá después de 120 grados. Esto se repite acá y se repite acá, y así sucesivamente. Entonces el símbolo
de la rotación ternaria es el triángulo. Acá lo mismo, ¿cierto? Todas estas son las formas en que se dan en los cristales. Y los cristales son los que conforman los minerales, ¿ya? Hablábamos, ¿se acuerdan de minerales que no se ven a simple vista? Hablábamos de rocas afaníticas, porque no se ven los minerales a simple vista, los cristales no se ven a simple vista. Cuando se ven a simple vista es porque hay millones y millones de estas celdas unitarias o moléculas desde donde se llaman cristales para conformar, por ejemplo, ese cuarzo que vimos grande. Pero eso es porque las condiciones de presión y temperatura fueron constantes durante un largo periodo. Por eso se pudo formar ese cristal, ¿ya? Rotación cuaternaria. Se repite el motivo cada 90 grados. Tenemos un símbolo gráfico y un símbolo como dibujo. Entonces tengo el 4 y el cuadrado. Todo eso es para la rotación cuaternaria. Entonces aquí la cabeza de la hormiga, ¿cierto? Se repite cada 90 grados. Hay un ejemplo. Esta figura que está acá arriba. Cada 90 grados se repite, ¿se dan cuenta? Lo mismo con el verde. Son características que tienen los cristales, ¿ya? En cuanto al motivo que se repita cuando estamos hablando de rotación. Lo mismo ocurre acá. Esto se repite acá, esto se repite acá, siempre cada 90 grados. Eje de rotación cenario. Entonces el motivo se repite ahora cada 60 grados. En este caso la cabeza de hormiga cada 60 grados se repite. Que corresponden justamente a los vértices, ¿cierto?, de un hexágono. O los lados de un hexágono. Lo puedo tomar como, el motivo lo puedo tomar como el vértice o como el lado. Pero igual se repite cada 60 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces obviamente un cristal que forma un hexágono es porque tiene rotación cenaria, ¿cierto? Porque el motivo se repite cada 60 grados. Eso va a ser una característica de la simetría de ese cristal. Ahí tengo un ejemplo, ¿cierto? Un cristal de agua, un copo de nieve, en donde vemos que el motivo se repite cada 60 grados. El motivo se repite cada 60 grados. La parte interna también. Si conformamos todo esto, ¿cierto? También podemos decir que cada una de estas esferas, ¿cierto?, se repite cada 60 grados. O estas partes, la parte interna. Los paneles de abeja, perdón, tienen esa forma, ¿ven? Tienen rotación cenaria como simetría. Un eje de rotación cenaria como simetría. Ahí tenemos lo que es la reflexión ahora. ¿Qué es lo que es la reflexión? Es el elemento de simetría que produce una imagen especular de un objeto con respecto a un plano. ¿Ya? Por ejemplo, este objeto se repite acá, ¿cierto? Como que fuera un espejo. De ahí viene el tema especular, imagen especular. Por eso se habla de reflexión. Uno no se ve exactamente igual, se ve reflejado, pero no exactamente igual, ¿cierto? Se ve como al revés. Entonces, el plano de simetría es la letra M. Eso que está ahí es el plano de simetría. Entonces, el plano se traza con una línea y se simboliza con una M, a donde está el plano de simetría. Entonces vemos que este se repite acá por un operador o una operación que se llama reflexión, que es una operación básica de simetría, ¿cierto? Y acá tenemos lo mismo, ¿cierto?
Dice, los mamíferos suelen presentar un plano de simetría en su rostro. Los mamíferos suelen presentar un plano de simetría en su rostro. ¿Ya? Muchos insectos también, no solo los mamíferos. Perdón. Otro elemento de simetría es la inversión. Otro elemento de simetría es la inversión. Una inversión produce un objeto invertido a través de un centro de inversión. Entonces, así como se dibuja, por ejemplo, al pasar por el eje, estando arriba pasa a la parte baja del número y la parte baja pasa a la parte de arriba. Entonces, entre el 6 y el 9 se produce una simetría de inversión, por ejemplo. ¿Ya? Una inversión produce un objeto invertido a través de un centro de inversión. El centro de inversión es este, ¿cierto? Igual que acá. Y así se puede dibujar. Entonces, la antena está acá arriba, al pasar para acá, pasa para abajo. Este punto pasa para allá. El ojo, lo mismo, ¿cierto? Entonces, el centro de inversión sería esa parte. Por ejemplo, un caracol invertido en ejes cartesianos. ¿Cómo se tendría que ver si hay un operador de inversión como operador básico de simetría? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo? ¿Dudas, preguntas? Vamos a ver otro PowerPoint entonces. Esperen un poquito mientras lo abro. Ya. Vamos a abrir otro PowerPoint para seguir con mineralogía. Entonces estamos viendo este. Grupos puntuales de planos. Son las posibles combinaciones de los elementos de simetría. A eso se refiere con grupos puntuales de planos. Son las posibles combinaciones o las posibles combinaciones de los elementos de simetría compatibles con el medio periódico que puedan operar en un plano. Elementos de simetría. Ya vimos lo que significa el 1, el 2, el 3, ¿cierto? En cuanto a rotación, el M era un plano de reflexión. Entonces esos son los elementos de simetría que pueden operar en un plano. Grupos puntuales de planos posibles, con más de un elemento de simetría combinado, 1, 2, 3, 4, 6M, por ejemplo. Con un solo elemento de simetría, 2MM, 3M, 4MM. O sea, estamos hablando de rotación binaria y dos planos de reflexión. Rotación ternaria, un plano de reflexión. A eso se refiere, ¿entienden? Los elementos de simetría que pueden operar en un plano pueden ser solamente rotación, primaria, secundaria, o puedo combinarlo también con un plano de reflexión. Con más de un elemento de simetría combinado, 1, 2, 3, más una M, por ejemplo. Con solo un elemento de simetría, rotación, dos planos. Rotación ternaria, un plano de simetría. Rotación cuaternaria con dos planos de simetría. ¿Ya? Esa es la forma, sí, dígame. Entonces, la M significaría como el plano de cada rotación. Plano de reflexión, como lo vimos en la anterior diapositiva. Ah, ya, profe. Grupos puntuales, esta es la nomenclatura que se utiliza en mineralogía, ¿ya? En los libros de mineralogía. Profe, ¿puedo ponerle otro poquito para sacarle una foto? La primera diapositiva, por favor. Pero si después voy a subir los PPT, pues. Ah, ya, profe, vale. No sabía, disculpe. Grupos puntuales de planos. ¿Ya? Entonces tenemos S, el F, el rombo. Todos son grupos puntuales de planos, ¿ya?
cómo se simbolizan. Ya sabemos que la rotación primaria son 360 grados, es un ejemplo, es la F. Son 360 grados en que se repite el motivo, que en este caso es la F. En este caso, rotación binaria. Por ejemplo, si es el motivo, cada 180 grados se repite, ¿eh? Y se simboliza con una elipsoide. Ya, eso es lo que estamos viendo, la nomenclatura de cómo cristalizan los minerales, grupos puntuales de plano. ¿Ya? Entonces teníamos la binaria, la terciaria, la senaria y esta era la cuaternaria. La F está simbolizando solamente un motivo que cada 360 grados se repite. Acá en este caso un rombo, ¿cierto? Y vemos que esta punta se repite cada 180 grados, por eso es rotación binaria. Ahí está el plano de reflexión, ¿viste? M. Esto se repite acá. 2M, ¿por qué 2M? Porque tiene rotación binaria, ¿cierto? Esto se repite cada 180 grados, este lado se repite cada 180 grados, esta esquina se repite cada 180 grados, este ángulo interno se repite cada 180 grados, cualquier punto se repite cada 180 grados del motivo que en este caso es un rombo, y además tiene dos planos de reflexión. Tengo este plano de reflexión y este otro, porque esta parte se ve reflejada acá arriba, ¿se dan cuenta? Y esta parte se ve reflejada acá. Entonces se escribe así. Esto simboliza rotación secundaria con dos planos de reflexión. En la nomenclatura, 2mm. Eso es lo que significa. Aquí te están mostrando qué simboliza la rotación ternaria, nada más. Entonces, este motivo se repite cada 120 grados, porque 120 por 3 son 360. Este motivo se repite cada 120 grados. Eso te están diciendo. Aquí el motivo este se repite cada 90 grados, porque es cuaternaria. Esta rotación es cuaternaria y su símbolo, se acuerdan, era un cuadrado. Ahora estamos viendo todo lo que vimos en la primera parte, pero aplicado a la nomenclatura de los cristales. Todavía no hemos visto ningún cristal. Estamos solamente viendo la nomenclatura de cómo se simbolizan la cristalografía en la mineralogía. Lo mismo acá, rotación senaria, o sea, se repite el motivo cada 60 grados. Eso es lo único que quiere mostrar este mono, nada más. ¿Ya? Este es el motivo, se repite cada 60 grados. Por eso tiene un 6, porque estamos hablando de simetría de rotación senaria, simetría de rotación cuaternaria, simetría de rotación ternaria. Acá te están hablando solamente de los planos de reflexión, un plano de reflexión. Ahora te están diciendo que tiene dos planos de reflexión combinado con, ¿qué cosa? Un 2, y el 2 que simboliza rotación secundaria, o sea que se repite el motivo cada 180 grados. Este motivo se repite cada 180 grados. Este motivo que es la esquina, ¿cierto? En este caso, se repite cada 180 grados. Esta parte se repite cada 180 grados. Acá es rotación cuaternaria porque tiene un 4, ¿cierto? Igual que acá, pero tiene además dos planos de reflexión. Este, o puede ser S y S, ¿ya? Ahora te está diciendo que tiene rotación ternaria, o sea, esta parte se me repite, por ejemplo, cada, ¿cuánto? 120 grados. Se repite ahí, se repite acá, se repite acá. Esta esquina se repite cada 120 grados. Esta esquina se repite cada 120 grados. Por eso se simboliza con un triángulo. Y tiene un eje de reflexión, solo un eje. Pero lo puedo ver en distintas formas. Lo puedo ver ahí el eje de reflexión, en donde se repite este, acá. Lo puedo tener acá, donde se repite este, acá, pero solo un eje, ¿eh? O lo repito acá, o lo pongo acá la M, de eje de reflexión, pero se repite esta parte acá. ¿Se entiende? Y en la última figura tengo rotación senaria, donde este motivo se repite cada 60 grados. Cualquier punto se repite cada 60 grados. Puedo pensar en este ángulo, se repite cada 60 grados. Puedo pensar en el vértice, se repite cada 60 grados. En cualquier parte de esa como estrella de David se repite cada 60 grados.
Y además tiene dos planos de reflexión, ¿ya? Puedo considerar este, por ejemplo, donde esta parte se repite exactamente a este otro lado, ¿ya? O puedo considerar esta que está acá, son dos planos que puedo considerar nomás. Donde se va a repetir esta parte acá, aquí abajo. Pero se puede dar todas esas posibilidades. También se pueden poner como planos lo verde, pero igual se repite dos veces nomás, todo. Y acá, esto se refleja acá. Acá hay un solo plano de reflexión y no hay rotación. ¿Se dan cuenta? Por eso se simboliza con M solamente. ¿Me siguieron o no? Ya vamos a hacer un break, Sí, profe. chiquillos. Sí, dime. Vamos a hacer un break de un ratito, como tenemos 3 horas, y retomamos en 20 minutos más, ¿ya? Son con el mismo link. Tengo las 4:35. Seguimos 10 para las 5, ¿les parece? Perdón, 5 para las 5. Yo tengo las 4:35 y nos conectamos de nuevo 5 para las 5. ¿Les parece? Para descansar un poco. Ya, profe. Ya, nos vemos. Chao.